Escribir cuentos, novelas, microrrelatos son formas de escritura literaria que tienen cierta similitud en su composición. Por eso, para poder aprender cómo escribir un relato, es indispensable conocer los elementos que la componen. En este video te voy a estar contando 8 claves que todo escritor necesita aplicar para poder escribir un cuento. Un cuento se caracteriza más que nada por ser una narración de carácter breve, con pocos personajes. Hay un clima, un ambiente. También gira en torno a una historia muy concreta. No es que se pueden disgregar varias historias, sino que un cuento, al ser breve, es una historia la que se está contando. Todo gira en torno a un eje y no se extiende mucho en el tiempo. Es diferente a una novela, que muchas veces es más compleja, se disgregan varias historias que se entrecruzan y también a veces abarca una vida entera o gran parte de ella. Edgar Allan Poe, el que se ha llamado el gran maestro del cuento, en su ensayo Filosofía de la Composición critica a aquellos escritores que dicen escribir bajo un estado de frenesí, de inspiración que los hace escribir sin poder controlarse. Él critica esto y dice que no es así, que sino más bien la escritura de tanto un relato como una novela o un poema es de carácter lógico, tiene una estructura, una organización. Y justamente para poder demostrarlo, analiza uno de sus poemas más conocidos, El Cuervo, donde él muestra cómo desde una línea, desde una idea, estructura todo su relato. Le llama escribir desde el final. Así que si te interesa, podés indagar en este ensayo y conocer cómo es que Edgar Allan Poe explica su método de escritura. Pero hoy, desde mi experiencia como profesor y escritor, te voy a estar mostrando 8 claves fundamentales que podés aplicar a la hora de escribir y que vas a ver que son necesarias para poder escribir un relato y que tenga una buena estructura literaria. Punto número 1, la trama. La trama es aquel boceto, aquella estructura que le da sentido a la historia. Es el encadenamiento de los hechos que se encadenan a lo largo de un relato. Esto se puede aplicar tanto a un cuento como a una novela. Se sintetiza en acción y consecuencia. Viene pasando algo y luego suceden otras cosas. Y también la estructura básica es introducción, nudo y desenlace. Todo gira en torno a un hecho, hay uno o dos conflictos, no hay mucho más que eso, y son pocos personajes los que interactúan en este relato. Por eso la trama es la que nos va a dar la base y la estructura de cómo escribir un relato. Hay veces que uno puede escribir un cuento directamente con una idea que le surge, o también puede darle una estructura más organizada, escribiendo primero la trama y luego de allí pasando al plano de escribir un cuento. Número 2, la estructura y detalles. No se debe dar demasiada importancia a detalles que no son relevantes para la historia. La idea es que cada cosa que se va describiendo, cada cosa que se va narrando, tiene importancia en la historia, para dar algún tipo de indicio, para poder indicar algo, para poder complementar en la imagen de la historia, o para poder indicar algún tipo de información importante que representa la historia, pero no dar demasiados detalles o ciertas descripciones que no son importantes para el cuento. Punto número 3, un solo personaje principal. En una historia pueden interactuar varios personajes, no son muchos, en general son pocos, pero toda la historia gira en torno a un único personaje. Es aquel a quien les ocurren los hechos, aquel que cuenta la historia o sobre quien se cuenta la historia. Y este es al que le ocurren los hechos que le vienen sucediendo, algún tipo de conflicto y cómo se desenlaza esto. Punto número 4, unidad de impresión. Esto, tomado de Edgar Allan Poe, es importante que el cuento, el relato, sea toda una unidad. No está diseñado para leer en etapas, como una novela que se puede leer en un tiempo más extendido, sino que está diseñado para leer en un mismo momento, o a lo sumo en dos, pero que, digamos, para que no se pierda la esencia del relato completo, es importante que se trate de mantener esta unidad de impresión, de poder leerlo lo más seguido posible, por así decirlo. Edgar Allan Poe lo que nos explica es que el lector debe ser atraído desde un inicio debe ser captada su atención y desde ese momento llevado hasta el final. Porque si no está bien organizada esta unidad de impresión, si es muy disgregada, el relato pierde su esencia, pierde esta unidad de impresión y no genera el efecto que debería generar en el lector. Punto número 5, naturalidad. Es muy importante que un cuento sea natural. Estamos contando un relato, narrando una historia, como cuando le contamos una historia a otra persona o contamos una anécdota. El cuento básicamente debería tener esa imagen.
Justamente es un error caer en estas elucubraciones o palabras muy rebuscadas o demasiado exóticas. Un relato justamente se va a destacar por ser fácil de leer, que sea coloquial, ¿no? Que la persona que lo lea al momento de leerlo se sienta bien, se sienta que le genera cierta satisfacción leer el relato, como nos habrá pasado a nosotros cuando hemos leído algún cuento. Diferente es la trama, que es la estructura, que eso ya sí puede ser más complejo o puede ser con algún tipo de estructura que nosotros querramos darle, pero la forma de narrar un relato es muy importante que suene natural. Punto número 6. Utilizar la experiencia personal. Esto es tomado del gran director de cine Andrei Tarkovsky, donde él en su libro Esculpir el tiempo nos cuenta que un narrador, ya sea de una película, del cine, o de una novela o de un cuento, es importante que aquella historia que esté narrando sea de una experiencia personal, surja de la propia experiencia. ¿Qué quiere decir? No está diciendo que el relato sea autobiográfico, sino que gran parte de los hechos y de la esencia de ese relato sean parte de la experiencia personal. ¿Por qué es esto? Porque cuando nosotros queremos transmitir algún tipo de sentimiento, algún tipo de imagen o contar alguna historia que sea realmente entrañable, que transmita un verdadero sentido a la historia, siempre la única manera de poder realizarlo y que tenga un verdadero efecto, que sea realmente fuerte su estructura, es aquella historia que contiene ciertos matices autobiográficos, que contamos de nuestra propia experiencia, porque aquello que podemos contar con un verdadero sentimiento, con una verdadera convicción, es aquello con lo cual hemos vivido, aquello que hemos atravesado. No vamos a poder escribir un relato, un cuento o una novela si no hay en ello una experiencia en el sentimiento, no hay en ello una forma de poder transmitir un sentimiento de lo que se haya vivido. Punto número 7. Tener un referente. Esto significa, de todos aquellos escritores, aquellas novelas que nos hayan gustado, que nos hayan producido algún cambio en nuestra vida, focalizarnos en algún escritor, en alguna línea de escritura, es decir, en alguna forma de escribir. No me refiero a imitar a este escritor. Esto tampoco estaría mal en cierta medida porque todos los escritores han aprendido imitando o han seguido cierto tipo de método, de estética para hacerlo de otro escritor. Pero sí tener una referencia, alguien que podamos tomar como referencia para ciertas cosas. Por ejemplo, cómo introducir un personaje en una escena, cómo iniciar nuevamente un párrafo, cómo describir una experiencia, un personaje, cómo hacer un diálogo. Entonces, si nosotros queremos mantener algún tipo de estructura, algún tipo de relato que tenga cierta visibilidad, que transmita un verdadero sentimiento, una verdadera imagen en la forma de narrarlo, basarnos en algún tipo de escritura, de forma de escribir, de un escritor que a nosotros nos parezca importantes, es una buena forma de poder aprender y poder obtener una verdadera esencia de narrar. Luego, con el tiempo y con la práctica, eso que estamos poniendo en práctica, que estamos tomando como referencia de otros, lo vamos a asimilar y vamos a poder generar nuestra propia estética y nuestro propio estilo. Pero eso se gana con el tiempo y la práctica. Punto número 8 y último de estos puntos es dejar reposar el relato. A veces nos puede pasar que estamos queriendo escribir un cuento y nos sentimos trabados, no sabemos cómo continuar, sentimos que no estamos logrando contar o transmitir lo que realmente queremos, y si nos sucede eso, en ese momento hay que parar. Muchas veces un cuento no se escribe en un mismo instante, a veces necesita un tiempo de reposo. Puede ser semanas, meses o hasta años. ¿Por qué? Porque quizás esa idea, ese relato, nosotros quizás no estamos preparados para poder contar ese relato como realmente deberíamos. Muchas veces queremos contar un relato o tenemos algo que queremos explicar, que se quiere explicar, porque aquello que surge de un relato no es 100% nuestro, sino que surge desde otro lado de nosotros, de nuestro lado creativo. Nosotros no somos dueños de nuestras ideas, nosotros somos aquellos que las reciben. En el romanticismo, por ejemplo, se valoraba mucho la musa, que era aquella que le daba la inspiración al escritor, o también en la antigüedad se hablaba de las musas, que eran aquellas entidades, aquellos dioses que le transmitían al escritor las ideas, la inspiración para poder escribir. Nos están diciendo que el escritor no es dueño de lo que escribe, sino que él es el canal por el cual escribe eso. Pero ¿qué sucede? A veces el escritor le falta formación, le falta maduración, le falta ciertas experiencias y no está preparado para poder contar ese relato como debería. Y si nos sucede eso, si estamos trabados, si no sabemos cómo seguir, si sentimos que no estamos pudiendo expresarlos como deberíamos, quizás es mejor dejarlo reposar y empezar a escribir otro relato. Tomar
tomarse un tiempo para poder luego, cuando ya hemos tenido cierta experiencia, ya hemos avanzado en otras cosas, poder retomarlo y ahí seguramente vamos a sentirnos más claros y seguros para poder terminar de cerrar ese relato. Así que bueno, es todo por hoy. Hoy quería traerte estas claves para que los puedas poner en práctica. Te invito a que empieces a escribir tu relato, a que vayas analizando estos ejercicios y veas si los estás pudiendo aplicar, qué te falta en ellos y puedas ir de a poco ejercitando y mejorando en tu forma de escribir y que puedas escribir tus propios cuentos, tus propias novelas y que puedas con el tiempo y la práctica convertirte en un escritor o escritora si eso es lo que estás buscando. Así que bueno, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, nos envíes tu comentario, tu consulta, consultes por nuestros talleres y también, bueno, esperamos tu recomendación si te interesa que se haga algún video de algún tema que te interese o tratar de algún autor porque también lo hacemos seguido. Así que bueno, gracias por mirar este video y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.